Eh, Hola, Carito, listo, ya puedes orar. ¿Me oyen bien? Sí, Señor, gracias por esta noche. Señor, gracias por este tiempo que nos permites estar acá. Gracias por permitirnos compartir, leer y escudriñar tu palabra. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo se envíe en este tiempo, Señor, y hablando a nuestros corazones. Te damos gracias por la vida de los niños y de los que estamos aquí presentes. En el nombre de Jesús. amén, amén, muchas gracias. Bueno, entonces hoy vamos a hablar sobre un tema súper interesante y es el trono, el templo y el corazón. Vamos a revisar un poco y explorar esa consolidación del reino de Israel, la humanidad de David, el inicio pues de la sabiduría de Salomón. Vamos a escuchar un poco acerca de cómo podemos reconocer a Jesús en cada una de las etapas de lo que hemos venido leyendo en la programación que está. Pero siempre teniendo en cuenta que la programación podemos tener momentos en que pronto no estemos al día y eso está bien, no es tanta la velocidad como la constancia que puedas obtener para leer la palabra. Entonces, pues un abrazo fraternal para todos, qué bendición tenerlas acá. Y bueno, pues un dato curioso, y es que sabías que la distancia entre el éxito más grande de David y su caída más dolorosa fueron tan solo unos metros. Desde la terraza de su palacio, él vio a una mujer que se estaba bañando y cuando vio a esa mujer dijo, uy, ¿qué es todo esto? Y entonces pidió que se fuera para el palacio y ahí comete uno de sus más grandes Buenas noches, errores. ¿cómo Y la están? Biblia no censura, no limita al contarnos el detalle de esas circunstancias Pues sí, para rico. mostrarnos de cómo el Señor dice que David tiene un corazón conforme al corazón de Dios, pero es un corazón que nos habla de Lección. esa permanencia y de ese reconocer que se equivocó, arrepentirse. Salmo 45 nos lo leíamos y nos hablaba acerca de ese arrepentimiento. Y también Primera de Samuel y Jueces nos enseñaron que el liderazgo humano es frágil, es complejo, pero que el corazón, conforme al corazón de Dios, es un corazón que se forma también en el desierto, es un corazón que se forma aunque le estén lanzando la lanza. Saúl es un corazón que se forma en medio de todo eso. Y a veces pensamos en muchas de las circunstancias difíciles que vienen a nuestra vida, eh, pero nosotros ahorita no vemos la perspectiva completa. En la vida de David sí vemos la perspectiva completa. Entonces, bueno, para iniciar vamos a comenzar con el tema de detalles de mi refugio. No sé si se Hola, acuerdan ¿cómo están? de esta sección es ¿Cómo les nueva ha en ido? nuestros encuentros. Yo que acá nos Eh, estamos. Voy a silenciar algunos micrófonos para que porfa cuando vayan a hablar lo activen para que no se quede bloqueado listo. Muy bien. Entonces quería comentarles acerca del tema de nuestra parte que se llama Destellos de mi refugio. Y en esta parte lo que queremos es, en una sola frase, decir por qué estamos agradecidos, agradecidas, por qué razón durante estos 15 días, qué pasó durante estos 15 días. Una cosa por la cual pudiéramos decir estoy agradecida. Podríamos pensar en nuestra familia, podríamos pensar en nuestro trabajo, podríamos pensar en nuestra iglesia, podríamos pensar en algo que sucedió de pronto con una persona como un vecino o alguien distante, pero de pronto poder recordar una razón por la cual podemos ver esos destellos de mi refugio, ese destello de Dios y pudiéramos reconocerlo en una sola frase. Mientras tú piensas tu respuesta, yo quiero compartirte la respuesta mía. Hola, Osquitar. Buenas noches. Buenas noches, Osquitar. Hola, Oscar, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, apenado que fue tanto el apuro de llegar a la casa que me olvidó que teníamos reunión. Me senté a descansar un rato cuando vi la hora. Acá. Yo también llegué tarde, no te preocupes. Bueno. ¿Cómo han estado? Bien, estamos Bien, hablando gracias a acerca Dios. ¿Y tú? estamos Muy pensando bien, en sí, este señora. momento una frase
parece? Y Vivi, le está cargando ahí, se quedó sin señal. Así Sí, tiene como problemas de conexión. No sé, no se ha sí, podido conectar. Ah, ok. Ah, o sea, Vivi no ha podido empezar. ¿no me ves? No, ella ya había ¿Sí? empezado, creo que sí. Sí, yo ya había Nosotros entramos empezado. tarde, ella ya había empezado, Ah, ok. Sí, no, pero se estábamos le cayó la era llamada. adelantando agenda con Nazaret, por eso no habíamos comenzado a grabar. Te digo, ya Samuel, Carolina qué llegó, chismoso. Vea, inmediatamente mi hijo llegó está ahí Steffi pendiente y ahora llegaste tú. de los audífonos y saludos. Ven. Bueno, entonces estábamos hablando de que vamos a hacer Saluda. la parte de el destello. Hola, Hola. Alan. Saluda, alza la mano. Saluda. Hola, Alan. ¿Cómo estás? Bueno, entonces estábamos pensando, ¿Cómo es que te llamas, mi hermanita? Es que no recuerdo. ¿Nazaret Como o la Carolina? morenita, no la de verde, sino la otra. Nazaret. Sí, tú. Sí. ¿Cómo has seguido? ¿Bien? ¿Tienes Sino que apagado el Me tienes el micrófono? alegra. micrófono apagado, entonces casi no te entendemos, no te podemos escuchar. Hemos aprendido a leer labios. Entonces entiendo que estás bien. Ah, que no puedo. Ah, ok. Ok. Ahí me escuchan. Sí, te Sí, escuchamos. señora. Ah, unos días bien, otros días mal, pero cuando estoy en cama me siento bien. Aunque Qué esté en la bien. cama me siento bien. Ah, ven, qué bien por eso. ¿Sabes que tú tienes una energía chévere? O sea, siempre que hablas, como que hasta yo me animo. Eso me dicen siempre. Sí, contagias. Yo siempre he dicho que la tristeza, al igual que la alegría, te contagian. Tú ves a alguien sonreír y por inercia tú también sonríes. Es cierto. Entonces es muy chévere. Estoy haciendo una terapia que yo misma, mi psicóloga, yo me mandé. Ok, Me pinto de una manera que, mejor dicho, ni me reconozco. qué Y bien. hablo con el espejo, o sea, me visto diferente, me peino y me ha servido muchísimo. Yo que siempre tengo la autoestima aquí, se me va más arriba. No, pues me imagino. Muy bien. Y lo bueno es que no puedes pelear con la psicóloga si no llegue a funcionar, ¿no? Como tú eres tu propia psicóloga. No hay quien No le pago los contradiga a la honorarios. psicóloga. Bueno, entonces Qué estábamos bien, mi hablando. hermanita. Me alegra muchísimo Gracias, que Osquitar, por tu estés bien. saludo. Estábamos Gracias. hablando sobre los destellos de mi refugio. Pensar y en una sola frase cada uno No, que pues podamos está decir bien. una razón por la cual estamos Sí, ahí agradecidos es, no, de que algo tiene que las orejas muy sucedió durante chiquitas. estos 15 días. Algo por lo cual ¿Y qué estamos han hablado hasta el agradecidos. momento en que iban en la reunión? Por eso, estamos en el destello de mi refugio y estamos hablando sobre una razón por la cual durante estos 15 Bueno, días estamos agradecidos. Algo que haya sucedido en estos 15 días, por lo cual estamos agradecidos. Entonces, yo quería contarles primero mi razón, ¿qué pero han mientras hablado en la ustedes reunión hasta el pensaban, momento? Ah, bueno, esperamos, ahorita. en la de ustedes, quería Ya contarles una, mi no razón. necesitan hablar todas. Dime. Entonces, mi razón de ese destello de agradecimiento es que estoy vendiendo algo y Pues pensé que yo ese no algo puedo iba a ser decir muy nada porque difícil yo entré venderlo. tarde igual que tú, entonces llegué cuando ya Vivi se le cayó la señal, entonces no sé qué Ah, iban en la reunión. Ah, caramba, pero ya me Pero me escuchan bien. imagino ¿qué que han ya hab- habían orado, que ya estaban comentando cómo iban con el tema de la Biblia, me imagino. Yo les comento que voy un poquito atrasada, siempre iba al día, pero estoy atrasada, he estado atrasada porque he tenido como trabajos de manualidades, entonces he estado como haciendo entregas, entonces me quedo un poquito como atrasada. Yo hasta esta semana me puse al día y les cuento que el tema de Gedeón
válgame Dios, qué hombre para ponerle tantas ¿qué? Pruebas a Dios, ¿no? O sea, de tantas formas, digo yo, a esta fecha como que yo sería descarado si lo hago. Mm. Buenas noches, señorita. ¿Me confirma si me escuchan ahí? Ahora sí. Con eco te escuchamos. Espérate que... Perdón. De los personajes, Gedeón, ese man era un pillo. Ahora sí me escuchan a tiempo, ¿sí? ¿Mejoró? Ahora sí, Ahora mejoró. sí. Bueno, entonces estábamos en el punto de los destellos de mi refugio, que es el momento en el que vamos a estar agradecidos por algo que sucedió durante estos 15 días. Entonces quería dejarlos que ustedes nos contaran, cada uno, una razón en una sola frase, una razón por la cual estás agradecido o agradecida de algo que haya pasado en tu vida durante estos 15 días. ¿Ya alguno había hablado? No. Pues esta semana no sé qué tanto puedo decir que estoy agradecido porque de alguna forma me estaba desjuiciado, pero sola frase, la misericordia de Dios, el saber que está ahí para mí y no es la misericordia de Dios. Muy bien, Osquitar. Estás agradecido por la misericordia de Dios. Muy bien. Bueno, ¿quién más quiere hablar? Porque está agradecida. Ahí me escuchan. Sí. Pues yo no tengo nada así nuevo, pero sí todos los días le digo a mi Señor, gracias por este día, gracias porque me despertaste, porque la verdad es que muchos quedan dormidos, porque mueren por infarto, por X cosas, por accidente, por X cosas. Yo le doy gracias, Señor, hasta por el vaso de agua y por las fuerzas del búfalo que todos los días me da. Todos los días le digo, así está en la cama, porque esta semana me ha tocado 3 días en la cama. Le digo, Señor, gracias, porque aquí en la cama también puedo comer, no importa. Puedo hablar, puedo ver en video, puedo lo que sea, pero con todo y dolor yo siempre mantengo una sonrisa. Y eso es gracias a mi Señor. Eso es, porque sola no pudiera. No, sola no pudiera. Pero ahí estoy, agarradita la mano de Dios. Muchas gracias, Nazaret. ¿Quién quiere hablar entre Carolina y Estefi? Bueno, yo en una frase sería sentirme respaldada, ¿no? Esa sería como esa frase, porque a pesar de la situación por la que estoy pasando, pues siento que Dios no me ha dejado como en vergüenza y de una u otra manera me ha estado respaldando en este tiempo. Entonces, esa sería como mi frase. Ahí resaltaría el agradecimiento, pero sé que Él está conmigo y me está respaldando. Aunque a veces soy un poco testaruda, pero bueno, le digo al Señor, perdóname, porque son cosas del proceso. Entonces, eso es lo que tengo para decir. Y siento que Dios ha estado conmigo en este tiempo. Gracias, Estefi. Caro. Yo le agradecería estos 15 días, primero, por estar conmigo siempre, no dejarme aun cuando a veces como que uno siente que las fuerzas no le dan más y que uno dice, no, ya hasta aquí, ya me tiró la toalla, pero como que Dios te sigue dando esa fuerza y ese ánimo de continuar y de permitirme servirle. Creo que para mí el servicio, sobre todo en la iglesia, es como una forma de conocerlo más
y de agradecerle como todo eso que hace Él por mí. Vivi, tienes apagado el micrófono. Ah, el viejo truco, ¿cierto? Gracias. Gracias por avisarme. Bueno, mi motivo de agradecimiento en una frase es porque Dios me sorprende. Me sorprende cuando a veces mis expectativas son demasiado bajas. Dios respalda de una manera tremenda. Y eso es mi razón de agradecimiento. Me sorprende su amor, me sorprende su misericordia, me sorprende su grandeza, me sorprende verlo ahí, ese respaldo. Creo que en la frase de agradecimiento de cada uno de ustedes me identifico en esa sorpresa que Dios me ha dado. Bueno, ahora vamos a pasar a nuestro punto de lo que aprendimos, las crónicas de la transición. Entonces yo voy a hacerles alguna serie de preguntas, cualquiera de ustedes puede responderlas. Son estas preguntas detonadoras que nos permiten recordar un poco acerca de lo que leímos, y si no lo hemos leído, por lo menos recordamos un poco de qué se trata la historia. Vimos en Jueces que el pueblo se olvidaba de Dios, había un ir y venir con respecto a que la frase de y volvieron a hacer lo malo delante de Dios casi que inicia todos los capítulos de Jueces. Apenas moría el libertador, inmediatamente como que había ese periodo en el que se olvidaban de Dios. Y estamos creando hábitos que nos permiten tener ese refugio y ese recordar constantemente que Dios es el que nos da esa fuerza. Pero quisiera preguntarte qué hábitos o qué anclas durante este tiempo has podido desarrollar a través de la lectura de la Biblia. ¿Qué hábitos o qué anclas has podido desarrollar a través de la lectura de la Biblia? Bueno, ahorita que entré mientras te organizabas, les hablaba que de los 15 días, el tema de Gedeón me deja un poco, o sea, sorprendido, como lo digo yo. O sea, si lo viéramos humanamente, como lo descarado que era Gedeón, como Señor, y si me lo pruebas de esta manera, y si lo hacemos de esta otra, y si tal vez de esta otra. Pero pues, o sea, eso es desde el lado como humano, cómico, pero también demuestra que debemos, o sea, a ver, no debemos probar a Dios, ¿cierto? Pero sí como de alguna forma el poder consultar a Dios, ¿sí me entiendes? Tal vez el todo lo que hagamos a diario, que es algo que se nos olvida a nosotros, es consultárselo a Dios, el Señor, dame esta señal si de verdad lo que voy a hacer lo estoy haciendo bien, y no actuar por mis emociones, sino porque tú me des esa dirección. Y también el tema de lo que tú decías ahorita de Jueces, y volvieron y cayeron y volvieron y pecaron, es algo con lo que he venido en estos días, pues no digo pecando y siendo, pero sí es algo como muy en mí, Señor, perdona, por lo menos hoy no hice la lectura del día porque me levanté tardísimo, porque de una vez arranqué y corrí, pero debí haber sacado el espacio para ponerme al día, si hubiese sido en audio, ¿ves? Entonces, eso, el saber que aunque me, como lo digo yo, para no justificarme, aunque me porto mal, puedo venir a Dios y decirle, Señor, una vez más, dame una oportunidad, te lo prometo, y esta vez sí. Entonces eso es en esta transición de estos 15 días, tal vez son las dos cosas que resaltaría yo. Ok, Osquitar, gracias. Bueno, ¿quién más tiene algún comentario respecto a esta pregunta? ¿Qué anclas o qué hábitos has creado en este tiempo con la lectura bíblica? Vivi, yo sí de verdad que yo no sé interpretar la Biblia. Ni porque la escuche, ni porque la lea, ni porque nada.
No entiendo nada. Y la vuelvo a leer y tampoco quedo peor de lo que estaba. Entonces Mónica me dice, pero pídele sabiduría al Espíritu Santo. Ya lo tengo como aburrido. De que yo no puedo decir, ay, que yo entendí una cosa, no, porque sería decirme mentira yo misma. Y yo no entiendo, yo siempre me quedo callada por eso, pero yo no entiendo. Y yo la leo y la vuelvo a leer y quedé igualita. Quedé como la gemela. Pero en este tiempo algo ha cambiado, de pronto, el poder estar en este grupo, ¿ha cambiado algo? Algo en ti que de pronto tú Sí, digas, sí. porque a veces puede que lo que tú dices, no entiendo, no nada, pero el estar rodeado de personas, a veces el sentir uno que otras personas oran por uno, eso cambia a veces cosas en la vida. ¿Sí te ha pasado? No, sí, pues, sí, claro. Por eso que yo digo, yo sola no pudiera. Yo tengo mucha fe en la oración y yo sola, mis fuerzas se me acaban. O ya se me hubiesen acabado hace rato. Pero esta actitud es gracias a los grupos, a las personas que han orado por mí, a las fuerzas que me da mi Dios, a la fe que yo tengo, a la perseverancia, porque aunque no entienda, yo sigo insistiendo. Algún día voy a entender. El año que viene, si no es este año, bueno, el año que viene me vuelvo a meter en el otro grupo y ya. Muy bien. Muy bien, esa es la actitud. Muy bien. ¿Alguien más que quiere contarnos si hay alguna ancla que hayas podido desarrollar en este tiempo con la lectura de la Biblia? Que, O personal. Bueno, dale. Bueno, a mí, pues yo siempre hacía mi devocional, sí, pero como que llevar el orden para mí ha sido como entender la Biblia también como en un contexto histórico y de darme cuenta que mucha de la gente de la Biblia vive lo que uno vive día a día, dudas, tristezas, enojo, o sea, no era de pronto gente que uno, porque yo no sé si he sido la única, sí le preguntaba a Dios, pero esa gente que tiene especial como para que tú hicieras milagros tan increíbles, ¿por qué no pasan en mí? Pero entonces era como darme cuenta de, oiga, ellos también pasaron muchas de las pruebas de las que yo paso, de las dudas que yo paso, y ha sido como ese entender y verlo en la palabra y realmente, bueno, ya por fin me puse al día, porque también está atrasada como 20 días y ya hoy solo me quedaba solo el de hoy, pero ha sido como escudriñar esa palabra y no solo ver la palabra, o sea, la Biblia como pedacitos, sino verla como en esa cronología de, bueno, hubo un inicio, algo pasó después, no como historias aisladas de pronto como yo solía ver la Biblia, sino como con una línea del tiempo, por así decirlo. Entonces, para mí ha sido como más de la Biblia de esa manera. Súper, Caro. Muchas gracias por contarnos y por compartirnos esto. Steffi, ¿nos quieres contar algo? bueno, pues estaba pensando. Creo que algo que me ha marcado es como ese hábito de como tener esa disciplina, ¿cierto? Para poder estudiar y leer la palabra, aunque me ha atrasado, pero pues sí que me pongo al día. También que como que en el transcurso de este tiempo que me ha ayudado a entender que tengo que dejar la duda, ¿cierto? Que no puedo estar siempre dudando y que soy muy acelerada, yo quiero todo en mi tiempo y en esta primera parte, pues Dios me ha enseñado que debo aprender a esperar, ¿no? Y como que a mantener la calma, en seguir la voluntad de Dios, entonces tratar de mantener la calma y no ser acelerada y esperar todo para allá, porque a veces por ser tan acelerada digo cosas o pienso cosas que no son y puedo herir a Dios, entonces a veces le digo a Dios, perdóname si estoy blasfemando contra el Espíritu Santo o algo, Señor, perdóname, yo no quiero pensar esto. Entonces es como mantener la calma, entonces creo que eso ha sido como algo que he estado como desarrollando últimamente, tratar de esperar y dejarme guiar por el Espíritu y entender que Dios lo sustenta a uno en los tiempos de angustia, en los tiempos
En los tiempos de las pruebas que se le presentan a uno, Dios lo sustenta a uno de una u otra manera y pone las personas o los ángeles en el camino para que lo apoyen a uno. O sea, me he sentido respaldada en esa parte porque yo ahorita no estoy trabajando, estoy desempleada, pero de una u otra manera Dios ha enviado personas que me conocen para que les ayude con trabajos, manualidades, que es como ese don artístico que tengo. Y ahí medio he podido irme solventando. Mis papás son los que ahorita me están ayudando. Y mi mamá me dice, sí, mira, Dios no la ha dejado, no la ha abandonado, a pesar de que usted no tiene un salario, un sueldo, un trabajo fijo, Dios ahí está ayudándola, al menos para que no se quede colgada con las cuotas del banco o esto. Y bueno, es como tratar de crear ese hábito de esperar. Y entonces estoy ahí, esperando en la voluntad de Dios y no afanándome y tratando de calmarme y serenarme en todo. Entonces, ahí les comparto. Qué linda, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, yo creo que definitivamente el tener la posibilidad de exponernos a la palabra de Dios, así sea como dice Nazaret, no entiendo nada, es una palabra viva. Es una palabra viva y es una palabra que va creando cosas en nosotros, en nuestro ambiente, que a veces de pronto no logramos a tener la dimensión tan completa. Y bueno, hablemos un poco acerca de David. David lo vemos como un hombre que llega como un bajo perfil, que llega como un pastor a decir, estos infames filisteos, ¿cómo van a hablar así del Dios Todopoderoso y de sus ejércitos? Se rasga las vestiduras prácticamente, su forma de hablarle al ejército diciendo, oiga, ¿y usted, Goliat, qué se cree? Será muy grandote y muy lo que quiera, pero yo vengo a usted en nombre del Dios de los ejércitos. Pero también vemos un David que llega al trono, porque llega a donde Saúl, que Saúl fue el primer rey de Israel, y termina teniendo dificultades con Saúl, y le toca irse al desierto, desaparecerse. Le es más seguro vivir donde los filisteos o vivir donde los enemigos de Israel que vivir entre su pueblo por la circunstancia tan difícil que tiene con Saúl. Vemos un David en el palacio, vemos un David en el campo de batalla, vemos un David en el desierto, juntándosele personas que decían que eran endeudados, personas que se sentían desgraciadas. 600 personas se le acercaron a él cuando él estaba en una cueva. Yo me lo imaginaba bien, esa cueva, llorando, y le llegan, en vez de llegarles los que lo van a animar, lo que les llegan son una cantidad de personas desanimadas más que él. ¿Qué te habla esto de la espera de los tiempos de Dios? Porque más adelante vamos a ver cuando David pasa a ser rey. Pero David nunca toca a Saúl. David siempre dice, él es el ungido de Dios y yo no lo puedo tocar. Esperando el tiempo, porque él tuvo la oportunidad de matarlo en la cueva, tuvo la oportunidad de matarlo cuando estaban en el campamento durmiendo, que le coge la cantimplora del agua y le coge la lanza para demostrarle después desde el otro lado de la montaña, decirle, oye, mira, es que yo no quiero hacerte daño. ¿Qué te habla a ti eso de esperar los tiempos de Dios? ¿Cómo lo ves en tu vida? Uy, yo personalmente, para mí sobre todo estos 4 años, esperar los tiempos de Dios ha sido retador. Porque como seres humanos estamos en un mundo donde todo es ya. Entonces, tengo planes y los quiero ya. Dios me hace promesas y las quiero ya. Entonces, Dios nos da sus promesas, pero Él nunca suele decirnos, bueno, te voy a pasar por un proceso, vas a tener que sacar esto, quitar esto. Y creo que eso ha sido lo retador para mí. Y hoy puedo decir que tengo la fe y la certeza de que Dios está en control, pero para decirlo hoy así con tranquilidad, han corrido muchas lágrimas, han corrido procesos, ha sido el simplemente aprender a confiar en que fiel es el que hizo la promesa y que obviamente por más de que yo me desespere, por más de que yo le ore, Él tiene un tiempo perfecto para todo y Él siempre llega justo a tiempo.
Entonces, con David sí me identificó bastante porque si uno se da cuenta, desde el momento en que Samuel unge a David hasta que él llega a ser rey, siempre pasa un buen tiempo, pasan, creo que son más o menos como 15 años. Imagínate, 15 años esperando una promesa, pero fue el tiempo perfecto de Dios. Y la pregunta es, Dios nos hace promesas y pueden pasar años y a veces uno piensa, no, ya eso ya no fue, pero Dios no aborta promesas y no aborta planes, Él simplemente es perfecto y sabe su tiempo perfecto. Pero como seres humanos siento que eso es difícil, muy difícil, pero ahí es donde surge realmente la fe que vence al mundo, en confiar que Él tiene el control de absolutamente todo. Súper, Caro, muchas gracias. ¿Alguien más quiera compartir? Bueno, saben que hablando del tema de los tiempos de Dios, yo lo veo desde otro punto o en mi situación. Dios tiene promesas para mí y para todos, pero básicamente Dios dice la promesa está ahí. Eres tú el que estás demorando que se cumpla. O sea, pongo el ejemplo, el tema de que cuando el pueblo de Dios salió de Egipto, solamente tenían que pasar creo que 40 días y porque ellos mismos no supieron hacer las cosas por desobediencia o por muchas cosas, fueron 40 años, ¿ves? Algo que iba a ser días se convirtieron en años, pero como decía la hermana, la promesa no se aborta, la promesa sigue ahí. Tal vez he aprendido que yo soy el quien ha demorado que se cumpla la promesa. El propósito que Dios tiene conmigo se tiene que cumplir, se va a cumplir, pero he sido yo quien lo ha demorado. ¿Ves? Básicamente eso de David me agrada, sí, eso, esa paciencia, pero también ese respaldo que Dios siempre le dio. O sea, no había batalla que David no perdiera antes de llegar al reinado. O sea, Dios, que era, yo creo que también era una de las cosas que de pronto le sacaban, hacían sacar de quicio a Saúl porque lo mandaba a guerras, se quería deshacer de él y llegaba por el contrario con la victoria, donde quiera que iba, siempre iba con la victoria. El saber que como decías ahorita, Dios ya le había dado la promesa a él y tuvo la oportunidad en la cueva y simplemente lo que hizo fue rasgarle un pedazo de la túnica para mostrarle, vea, lo tuve en mis manos, pero quien te ungió, o sea, es Dios el que tiene que hacer como lo que sea, o es a él que le tiene que entregar cuentas, y creó tanta mella en Saúl, porque lo hizo remover hombre, eh, la palabra sabia apacigua, ¿ves? O sea, David pudo haberse puesto en la misma posición y tal vez no haberlo atacado, pero por lo menos de palabras y haberse igualado y sencillamente David se supo comportar a la altura y por algo fue pues de alguna forma pues uno de los mejores reyes que tuvo con sus problemas y todo, porque pues era humano, pero supo llevar su reinado, ¿no? Gracias, Osquitar. Muy bien. Steffi, ¿quieres contar algo? ¿No? ¿Pasas? Perfecto, está bien. Bueno, si uno ve a un David que, o sea, nosotros tenemos la perspectiva en la dimensión de lo que nos demoramos leyendo, pero fueron años en que David fue ungido como rey hasta cuando realmente fue rey. Y tuvo la oportunidad cuando Saúl le lanzó la lanza de habérsela devuelto. Tuvo la oportunidad cuando estuvo con él en la cueva, cuando estaban en el valle que él estaba durmiendo, tuvo también la oportunidad de matarlo. Pero siempre fue, y su frase recurrente es, Él es el ungido del Señor. Y en ese Él es el ungido del Señor Él no se toca porque es el ungido del Señor. El Señor se encargará y tendrá su tiempo. Pero ¿cuál era el tiempo? ¿Cuál era lo que debía esperar Saúl? Lo que debía esperar David que pasara en la vida de Saúl. Vemos una fe completamente entregada
una fe que espera los tiempos, y a veces es muy difícil en esta época del horno microondas, del Instacrem, del Alcacelser, en que todo es ya para allá. Es a veces muy difícil lograr entender que hay tiempos y que los tiempos de Dios definitivamente no son los nuestros. Muy bien, estamos próximos a terminar nuestra lectura de Primera de Samuel, pero antes quisiera recordarte un poco qué fue lo que vimos que en la lectura que tuvimos, dónde estuvo Jesús. Y vimos en el libro de Jueces, en el libro de Jueces hay varios jueces importantes, que tuvimos a Gedeón, tuvimos al Sansón, conocido por su fuerza, tuvimos a Débora, la mujer que profetizaba debajo de un árbol. Fueron salvadores que eran temporales y que tenían y cometían errores. Pero Jesús es ese juez y ese libertador definitivo que nos va a sacar de la opresión externa, pero también de la esclavitud, y que va a ser permanente, no como en la historia de Jueces que había un buen juez, luego otra vez el pueblo se alejaba y volvía otra vez y venía, sino que tenemos una relación con un juez, un libertador que es perfecto. Hay unos momentos en el libro de Jueces donde aparece el ángel del Señor, dice. Habíamos hablado en la reunión pasada acerca de las criptofanías. Criptofanía es un término bíblico o teológico con el cual se refiere a apariciones en el Antiguo Testamento que corresponden a apariciones de Jesús. Hay algunas teorías teológicas respecto a este tema. Yo soy de la corriente de que sí es una aparición de Jesús, y uno de los fundamentos por los cuales esta corriente lo fundamenta es que cuando leemos que el ángel del Señor se apareció, aceptaron la adoración. Los ángeles no aceptan adoración porque conocen que la adoración solamente se le da a Dios. Pero cuando lo vemos en Gedeón o en Manoa y a Manoa, vemos que estas dos criptofanías, estamos viendo a Jesús que aparece en el Antiguo Testamento y que lo encontramos que acepta la adoración que tiene. Por otra parte tenemos a Jesús en Primera de Samuel. El ungido, el Mesías, o sea, nosotros hablamos de Jesús como el ungido de Israel, y aquí ya aparece el término con fuerza, si bien aparece con David, que es un tipo de Cristo. Tenemos también el que vemos a un rey pastor, vemos a un rey guerrero, vemos a un Jesús que está cuando se tiene miedo, pero un Jesús que también está ahí manteniendo a David mientras es perseguido injustamente. Cuando come David y cuando sale huyendo de Saúl y tiene que llegar a donde están los sacerdotes, están los panes, que son los panes santos puestos delante de la presencia de Dios, que no se debían de haber comido por nadie más que por un sacerdote, pero por la premura de David deciden darle estos panes. Encontramos aquí un modelo de Jesús y ese pan de vida eterna que Jesús es en nuestras vidas, y cómo lo que es santo no puede ser pecado si Dios está ahí, si Dios está bendiciendo. Y fíjate cómo esa salvedad se da con David, porque él estaba en una circunstancia en la que pues tenía que comer algo porque estaba andando mucho tiempo, necesitaba el sustento, pero quien estaba ahí en medio de eso era Jesús. Y otra cosa muy linda en que vemos a Jesús en la lectura de Primera de Samuel es esa relación de amistad tan linda de Jonatán con David. Una cosa tan hermosa que es un amor dispuesto a dar su propia ropa, dispuesto a dar su espada. Es el reflejo del amor de Jesús, y a veces encontramos en la vida amistades tan hermosas, tan preciosas, que son puestas por Dios. Cada uno de los que están aquí en esta sala virtual han sido para mi vida un Jonatán, porque ha habido momentos en que sus vidas ha fortalecido la mía, y puedo creer de parte de Dios que mi vida ha fortalecido la vida de ustedes, no por mí, sino por el Jesús que obra en ti y obra en mí, y ese es el reflejo de su amor y de su gloria. ¿Alguien más quiere comentar algo acerca de cómo vimos a Jesús en la lectura que tuvimos de Jueces y de Primera de Samuel? ¡Ay, de Ruth!
Ese libro nos faltó comentarlo. Los escucho, los escucho. Bueno, ¿sabes dónde más? Ahorita que hacías mención al pan que comió David, cuando, no sé, me corriges un poco, Vivi, me recuerdo que cuando hacen el palacio, cuando hacen esto, David también se viste de sacerdote, o sea, él también usa la ropa y pues de alguna forma eso era algo que no más podían hacer los levitas, ¿ves? Y él como rey se pone, o sea, por adoración, ¿no? Por exaltar, él se viste también de sacerdote y yo creo que pues en mi manera, ahorita que lo estabas diciendo, también da a hablar de que era también la, la representación del sacerdocio de Jesús en David. Eso. Y lo de Ruth, sí, no sabía que en la lectura me di cuenta que de ahí es que empieza a salir la genealogía para llegar luego a David, ¿no? No lo sabía, entonces eso lo aprendí Muy bien. en estos días. Aclaro el punto lo del sacerdocio. Más adelante vamos a ver que cuando David vuelve a colocar el arca en el lugar donde debe estar, David se viste de una manera específica, pero más allá de la forma como se vistió, fue el hecho de que en ese momento, hasta antes de ese momento, el sacerdote era el único que prácticamente daba adoración y era en el arca. Por eso el templo de David es diferente al templo que había antes en Moisés, porque la gran diferencia es la adoración. Entonces, esa es la gran diferencia y sí hay un sentir ahí diferente. ¿Alguien más quiera comentar algo acerca de lo que vimos en el libro de Jueces, Primera de Samuel y Ruth? Yo iba a decir lo mismo, de que en Ruth comenzamos a ya ver como la genealogía de Jesús, porque bueno, comienza a decir que desde ahí nace el abuelo de David, que luego el papá, y como sabemos, pues Jesús viene del linaje de David, entonces desde ahí ya comenzamos a deslumbrar de dónde provienen como todos los antepasados, de dónde va a venir Jesús. Perfecto. Muchas gracias. Sí, ahí también es algo maravilloso es ver que Ruth es moabita, ¿no? Ruth viene de un pueblo que no es el pueblo de Israel. Y ahí es cuando decimos es que los que tenemos problemas con los que no son hijos de Dios somos nosotros. Porque Dios no tiene problema. Fíjate que tiene y escoge a Ruth como ascendencia de Jesús. Porque termina siendo la bisabuela de David. Muy bien, perfecto. Entonces, ¿Sabes que hablando de lo de Ruth, me agrada ver cómo para Noemí era la suegra de... La suegra Noemí. Después de que venía tanta tristeza de que se murió su esposo, que murieron sus hijos, ya luego Dios vuelve y le repone todo, ¿ves? O sea, le devuelve su herencia por medio, pues, obviamente, de parientes, ¿no? Pero como Dios vuelve y le da una esperanza a una mujer que tal vez pensaba que ya lo había perdido todo. Y la fidelidad de Ruth también me impresiona. Sí, es complejo. Es complejo. A mí personalmente me reta mucho Ruth. Tuve una época en que tuve un desacuerdo con mi suegra y duré 2 años sin hablarme con ella. Y hoy tenemos una relación muy bonita. Realmente la estimo. Yo le comentaba a Nazaret antes, cuando estábamos arrancando, le contaba que mi mamá falleció hace 7 años. Pero siempre el libro de Ruth me retaba muchísimo durante esos 2 años que les comento. Me retaba muchísimo como hija de Dios, como extranjera, como en todos los contextos, ¿no? Ese apoyo, ese respaldo, tu Dios será mi Dios y donde a ti te entierran, allí yo moriré yo. Bueno, después les contaré como más detalles, pero realmente sí es algo que impacta ver cómo Ruth pudo levantarse de su propia tierra y perfectamente hubiese podido quedarse, conseguir otro marido en su pueblo y decidió que no, que quería irse, pero porque algo le impactó de la vida de Noemí y le impactó, yo creo que una vida genuina
entregada a Dios. ¿Alguien más quiera comentar algo? ¿No? Bueno, tenemos la Semana Santa y quiero dejarte la invitación de que en Semana Santa tengas la oportunidad de reflexionar un poco en la cruz. Nosotros en nuestro calendario festejamos el 24 de diciembre, que realmente no corresponde, muy seguramente por varias razones geográficas e históricas, a la época exacta en la que nació Jesús, pero sí es la época en que celebramos el nacimiento de Jesús. Y en esta época han pasado 50 días y celebramos en nuestro calendario la muerte, pero la más importante es la resurrección del Señor. Cómo Él va a la cruz, cómo Él vive estos últimos momentos. Si tienes la oportunidad de verte la serie de The Chosen, la recomiendo ampliamente. Ha sido la serie, la producción cinematográfica más cercana a la realidad de lo que vivía el pueblo socioculturalmente, pero además las historias bíblicas están muy bien detalladas. No deja de ser una serie cinematográfica, o sea, es una serie con un contenido que tiene que también tener una estructura de un inicio, un nudo, un desenlace, para poder dar una conclusión y un cierre. Entonces, no es completamente 100% bíblica, pero sí es lo más cercano que realmente lo puedo recomendar. Puedes bajar la aplicación por internet, la aplicación de ellos, si no tienes Netflix, porque en Netflix están las temporadas que están en este momento en circulación. La última temporada que está disponible habla lo que pasó antecitos de la crucifixión. Es muy sentida, muy sentida. Yo lloré como en 2 capítulos, me los he visto 3 veces y las 3 veces he llorado, porque es que es algo demasiado sentido. Además que la producción me fascina en el contexto de que hablan de veo un Jesús muy cercano al como yo me lo imagino, un Jesús que se ríe, un Jesús que baila, un Jesús que va a una fiesta, un Jesús que conversa, un Jesús que le dice a Santiago, no te he sanado porque es que tú no necesitas ser sano para poder ir a hablar de Dios verdadero. Entonces te recomiendo de verdad con todo mi corazón que tengas la oportunidad de ver la serie. Si no tienes Netflix, escríbeme y yo te guío cómo descargas la aplicación y cómo puedes verlo a través de la aplicación. Va a salir la nueva temporada, en teoría se supone que en esta Semana Santa sale la nueva temporada, la temporada 6, que ya es la temporada de la crucifixión. Sin embargo, de verdad te recomiendo mucho, pero mira películas. Las películas hay que entenderlas que son películas, no son la Biblia es la Biblia, películas son películas, pero hay cosas salvables de esas películas. Entonces mira películas, pero no comas entero. Cuando termines de ver algo así, reflexiona, pregúntate, ¿qué me enseñó esto? ¿Qué me deja? ¿Qué aprendo? Si te quedan dudas, perfecto, escríbelas al grupo, envíame un audio si alguna cosa y las resolvemos. Pero busca de Dios en este tiempo que es de Semana Santa, guardando los días como deben de ser. Hay muchas personas que se dan de paseo, de parranda. No sé cuál sea la programación que tú tengas para esa Semana Santa, pero sea cual sea la agenda que tú tengas, haz que la palabra de Dios sea lo primero en tu agenda en esos días. Que cuando tú abras los ojos antes de levantarte, tú digas, primero estás tú, Señor. 15 minutos, 20 minutos antes, primero estás tú, Señor. Primero voy a leerte a ti, primero voy a escucharte a ti. Y luego comienza el corre del día. ¿Qué vamos a ver en esta próxima semana? Ya para ir cerrando nuestro espacio, vamos a ver el libro completo el segundo libro de Samuel. Yo les contaba la vez pasada que en el original los libros no están separados, es un solo libro de Samuel. La razón por la cual se separa es porque es demasiado grande. Además que recuerden que en la antigüedad eran papiros, ¿no? Que iban enrollados y eso era muy difícil de cargar, entonces es la razón por la cual se dividen. Pero aquí sí vamos a ver el reinado de David, o sea, vamos a ver en esta segunda parte del libro de David, vamos a ver a los profetas, que posiblemente fue escrito este libro de segundo de Samuel, porque ya murió Samuel, pero se sigue llamando Samuel el libro.
pero probablemente fue escrito por Gad y Natán, que fueron unos profetas de la época de David. ¿A quién fue destinado este libro? Al pueblo que necesitaba entender el pacto de Dios con David, un trono eterno. ¿Cómo Dios da la promesa de un trono eterno? Que una descendiente de la línea de David iba a estar sentado en el trono. Los que necesitaban conocer esa promesa y saber que esa promesa finalmente se cumpliría. Acordémonos que es una promesa que viene desde Génesis, que se nos habló de Jesús desde Génesis, y aquí estamos como casi que en la mitad de la historia, donde 1000 años antes de Cristo está sucediendo más o menos esta historia. Nosotros estamos necesitando de que el pueblo necesita el segundo libro o la segunda parte del libro de Samuel para entender que realmente existe esa promesa. Vamos a comenzar a ver también el primer libro de Reyes. Y tú vas a ver y vas a decir, oiga, pero se repiten algunas historias. Sí, se repiten algunas historias en Reyes, pero en esta parte que vamos a ver no se va a repetir, porque en esta parte que vamos a ver va a arrancar desde Salomón, que es el hijo de David, hasta Elías. Elías es uno de los grandes profetas, es una historia fascinante, son contados capítulos. Elías y Eliseo, miren, me babeo, porque es espectacular la historia de ellos. O sea, si tuviéramos nosotros el 10% de Eliseo, mejor dicho, seríamos calvos, y además de eso, unas personas que predicaríamos la palabra del Señor con un poder impresionante. Este libro de Primera de Reyes parece ser que fue escrito por Jeremías o por una escuela de profetas. Nos habla y es dirigido para los judíos que están en el exilio, que están lejos de casa, que están preguntándose por qué fallamos, qué fue lo que erramos, por qué no estamos en este momento con el Señor. Y tenemos también un esquema en este libro que nos va a permitir conocer acerca de Salomón, del templo, de la división, del ministerio de Elías, el desafío que tiene en el Carmelo. Vamos a conocer una historia ahí de una señora muy malvada que se levantó y le creyó más a los profetas de los malos que a los profetas de los buenos, pero hay una evidencia poderosa, gigantesca, en un monte donde Dios se revela trayendo fuego contra un sacrificio que prepara el profeta en este caso. Vamos a también estudiar del Salmo 86 al Salmo 99, lo cual quiere decir que en nuestro próximo encuentro estaremos celebrando casi nuestros primeros 100 días en la palabra de Dios. Así que para dentro de 15 días te vas a traer algo para darte un premio. Te vas a comprar un postre, te vas a comprar una empanada, te vas a comprar algo para que cuando llegue el momento de celebrar, como estamos virtual, no lo vamos a celebrar. Nos vamos a celebrar nuestro cumple 100 días en la presencia del Señor. Eso lo vamos a hacer en nuestro próximo encuentro. Orar, nosotros, y ya para ir cerrando, yo les había contado que dentro de mi refugio es un grupo de apoyo que busca fortalecer la vida de personas que sufren dolor crónico, tanto en el alma como en el cuerpo. De ahí surge mi refugio. Este grupo de estudio de la Biblia es una partecita de mi refugio. Mi refugio también es un grupo de estudio. Oscar, por ejemplo, estuvo con nosotros en este grupo de estudio. Pero también mi refugio es un momento donde testimonios de personas levantan la vida de otras personas. Entonces vamos a comenzar a hablar un poco acerca del testimonio de algunas personas que vamos a ir teniendo como un espacio en el canal de Grupo Estudio de la Biblia. Vamos a tener algunos espacios, y Nazaret va a ser la primera persona que va a contarnos su testimonio. La grabación la estamos perfilando para que sea la semana después de Semana Santa, o sea que muy seguramente estaremos contándoles en el próximo encuentro si ya lo logramos grabar o si estamos todavía esperando. ¿De qué les pedimos oración respecto a este tema? Vamos a hacer un primer intento el próximo lunes 6 de abril, vamos a hacer un intento virtual, a ver si nos sale la cosa bien, si graba bien, digamos, todas las variables que tienen que grabarse y que quedarse. Si no, entonces nos toca buscar una alternativa que sea presencial. Entonces, para que nos ayudes a orar por eso.
No sé si a cada uno quiera decir algún motivo de oración que tenga para que estemos pendientes los unos a los otros durante este tiempo. ¿Algún motivo de oración? Pues en mi caso siempre es la salud, porque de verdad que hay veces que entro en crisis, aunque ustedes me vean así, yo soy un poquito media loca. La otra vez estaba en una crisis que le decía, no, señor, si yo me dicen que tengo más cáncer, yo prefiero pedir la eutanasia. Después entendí que eso no es de Dios. Esa misma noche entendí, pero es que es duro. O sea, yo siempre estoy con este compañerito cuando recibo las noticias. Él es mi compañero de ir para la radio, para todo, pero siempre pega fuerte. No, o sea, como no tener ese apoyo, o yo dije, no, sí, mejor es la eutanasia. Pero le comenté a un muchacho también en Venezuela y me dijo, Nazaret, eso no es de Dios. Yo, no, sí, ya la entendí, anoche ya yo hablé con Dios, ya, tranquilo, no te preocupes. Ya me hicieron mi regaño y sí, yo soy un poquito media loca. Tranquila, que todos nos ha pasado en algún momento. No ha sido Yo dije, no, eso es lo más rápido, así no sufro. Pero no, yo sé que mi Dios no me va a dejar sufrir. Yo estoy clara. Que también digo, la muerte también es ganancia. Yo no me apego a la vida, porque es parte de lo natural, que todos nos vamos a morir. Claro, muchos quieren llegar viejos, pero yo no quiero llegar vieja. No, si así como estoy, con 18 años. Bueno, eso dice, la cédula no dice eso, pero yo sí me siento. Yo sí me siento. Que he dado lidia, que no he tenido ese apoyo familiar. Imagínate tú con 80 años. Ay, muchacho, pásenme tal cosa. No. No, mejor irme a descansar temprano. Así, pero no tampoco como la manera que yo había decidido, o que yo quería, o que creí. No, pero es que entro en crisis de verdad cuando me dan esos diagnósticos chimbos. Pero otras veces digo, al mismo día, o sea, al rato, ya después que hago como mi duelo, cuando comienzo a recapacitar, digo, no, hombre, los médicos pueden decir lo que sea. Yo no le creo a los médicos, yo le creo a Dios. Y se me pasa. Así que nosotros podemos un día nos diga cualquier disparate y el siguiente día ya no le digo lo mismo. Gracias, Nazaret. Claro que sí, seguiremos orando por tu sanidad, creyendo que el Señor la está preparando. ¿Algún otro motivo de oración? Bueno, dos cositas. Ahorita hablábamos de anclas. Nazaret, ¿sabes que tú eres un ancla? Para muchos, por lo menos para mí, yo ya te adopto como una de mis anclas. Tú eres el hub de esta fecha, ¿ves? El que, has pasado por muchas circunstancias, pero te lo decía ahorita, esa sonrisa que contagia, por donde quiera que yo vaya, yo voy a hablar de la hub de esta fecha que se llama Nazaret. Entonces, quiero que sepas eso, que eres fuerza, aunque de pronto no lo sepas mucho, pero eres fuerza para muchos que a veces nos quejamos porque se nos rompe una uña. Entonces, quiero que sepas eso. Y oración, de pronto por la parte laboral, aunque soy independiente, estos días han sido pesaditos. Yo siempre agradezco a Dios porque salgo a trabajar, así sea a hacer garantías o a visitar clientes, pero no todo el tiempo pueden ser garantías ni visitar clientes, entonces de pronto para que el trabajo mejore un poco más. Que se mueva más la registradora. Te entiendo. Muy bien. Estefi, ¿tienes algún motivo de oración? Pues ustedes ya lo saben, trabajo. Pues ayer presenté una entrevista, pero no me han llamado a darme respuesta. Entonces, Ok, estaremos orando por ti por eso. Carito. También el tema laboral, pero por nuevos proyectos. Estoy como ahí en mi lugar secreto, entonces Dios vaya guiando y encaminando nuevos proyectos.
Perfecto, muy bien. Bueno, yo me uno al motivo de oración de Oscar, que hayan más cosas que muevan la registradora, hay bastante trabajo, pero sí, sí está bien un momento un poco apretado, apretados, apretado, que uno dice, bueno, que, que como ya no hago gimnasia financiera, sino malabarismo financiero. Entonces, ya estoy en esos triples saltos mortales. Eh, pero bueno, el Señor siempre es fiel y nos ayuda, entonces también por esa parte. Vamos a orar entonces para cerrar, estamos orando los unos por los otros y vamos a orar rápidamente por los motivos que cada uno tenemos. No sin antes dejarles el segundo libro de Samuel en el capítulo 22, en el verso 2, hay 22:2. Todos son paticos, ¿no? Más fácil para la memotecnia de cuando lo vayan a leer. Dice, Jehová es mi roca y mi fortaleza, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Y que esta palabra se ancle hoy en tu vida, que tú te puedas levantar hoy diciendo, Jehová, tú eres mi fortaleza, tú eres esa roca donde yo puedo ir allá, estar en ese lugar seguro, en esa fortaleza que el Señor es para nuestras vidas. Entonces vamos a orar. Señor Dios, queremos poner delante de ti este tiempo, dándote toda la gloria y la honra, porque tú eres el motivo de esta reunión. Tú eres la razón por la cual estamos aquí, Señor. Gracias por la manera en que tú nos permites tener este benecer en esta reunión, en esta peña, para poder identificar, Señor, que hasta aquí tú nos has traído, Señor. Tu misericordia nos ha levantado en el pasado, pero tu misericordia nos seguirá levantando en el futuro, Señor. Hoy le decimos a nuestra mente, a nuestro corazón, que confíe en el Señor, que espere en la roca que eres tú, la fortaleza que eres tú, Señor. Padre, ponemos delante de tu trono, Señor, las circunstancias de trabajo, Señor, te pedimos que tú proveas de manera sobrenatural, Señor, que tú des respuesta, Señora, sobre las hojas de vida, que des oportunidades para que se mueva el tema laboral, Señor. Y lo pedimos especialmente para tus hijas, Carolina, Señor, y tu hija Steph, Señor. Padre, también ponemos delante de ti, Carolina, esos proyectos que están en tu tiempo a solas contigo, Señor, y que tú los conoces con total detalle, Señor. Te pedimos que seas tú propicio al corazón de Carolina, Señor, abriendo los caminos y las puertas conforme a tu misericordia, Señor, conforme a la grandeza de tu nombre, Señor, de que tú continúes dando esa seguridad y ese camino que tú estás abriendo, Dios. Ponemos delante de ti a Nazaret, Señor, una vez más damos gracias por su vida, Señor, por la manera en que tú has permitido que ella ancle nuestra vida, Señor, en este tiempo, Dios. Gracias porque su actitud, Señor, su fuerza, Dios, nos levanta a todos, Señor, de saber que tú estás ahí, Señor, y que vas a continuar levantando la vida de Nazaret, Señor. Una vez más te clamamos por la sanidad de Nazaret, Señor. Te pedimos, oh Dios, que tú la sanes, Señor, que tú limpies su cuerpo de todo cáncer, Dios, en el nombre de Jesús, que tú quites todo dolor, Dios, en el nombre de Jesús, y que tú la sanes de manera poderosa, Señor, que un fuego tuyo descienda en este momento sobre su cuerpo, Señor, y que cada célula, Señor, que sea cancerígena, Dios, sea eliminada por completo, Señor. Y en el nombre poderoso de Jesucristo declaramos células nuevas en esos tejidos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, porque tu palabra dice que cosas más grandes haremos en tu nombre, Dios. Y en tu nombre estamos declarando vida sobre el cuerpo de Nazaret, Señor. Pero también queremos entender que tus tiempos, tus planes y tus propósitos, Señor, son perfectos. Tus pensamientos son mucho más grandes y poderosos que los nuestros, Señor. Te clamamos, oh Dios, de que tú nos permitas seguir levantando oración por la vida de Nazaret. Señor, yo pongo delante de ti, Señor, las oportunidades, Señor, de que a través de ser independiente, Señor, tú abras más puertas, Señor, para que el tema del recurso financiero, Señor, no falte, Dios. Y esto te lo pido para la vida de Oscar y para mi propia vida, Señor. Ponemos delante de ti a todos los otros integrantes del grupo, a Mónica, a Maulén, a Mailén, a Diego, Señor, a Ángela, Ángela María Rícolo, Ángela
rincón, Señor, las ponemos delante de ti, Dios, y te clamamos, Señor, de que tú continúes bendiciendo sus vidas, también la familia conformada por Carlos Puerta y Tatiana, Señor. Bendecimos este hogar, Dios, y también te pedimos que tu protección sea sobre ellos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, amén y amén. Muy bien, amados. Entonces, con la ayuda de Dios, nos vemos el próximo jueves 9 de abril, después de Semana Santa. Espero que tengan un tiempo de mucha bendición. Y por lo demás, ya cerramos este tiempo. ¿Alguna palabra adicional que quieran comentar, decir? Comentarios, sugerencias, puntos de vista, chismes. ¿No? Bueno, que pasen una feliz noche. Osquita se quedó dormido. Está con los ojos cerrados. Por favor, no vayan a hacer mucho ruido. No se dice que se nos despierte. Yo así soy ojí rasgado, pareciera que estoy dormido, pero no. No. Quedó la imagen pausada y quedaste completamente con los ojos cerrados. No, nunca, sería incapaz. Bueno, amados, el Señor os bendiga.